Bueno, ha habido un cambio en la medida en que la sociedad pues va cambiando y no es la misma, pero realmente el consumo del cannabis está muy arraigado en la sociedad española, pero no de ahora, sino de hace muchas décadas, eh, desde los años 40, por ejemplo, por decir algo. Y no solamente está muy arraigado, sino que está muy asimilado y además forma parte del acervo cultural español, porque hay un montón de obras literarias, de novelas de los años 40, 50, que incorporan referencias canábicas. Hablo de Tiempo de Silencio, de Martín Santos, de varias novelas de Alfonso Grosso, de Zunzunegui, de Camilo José Cela. Hay referencias canábicas también en el Jarama de Sánchez Ferlosio. Es decir, estamos hablando de una cosa, en teoría, que no nos es nada ajena en la sociedad española. A ver, el arraigo del cannabis, del consumo de cannabis en España tiene que ver, por un lado, con la proximidad de las zonas productoras, es decir, zonas productoras marroquíes. Pero no solamente hay una proximidad geográfica que es la que determina la separación simplemente del estrecho de Gibraltar, sino que España tuvo un protectorado en Marruecos, que esto mucha gente ya lo ha olvidado. De 1912 a 1956, Marruecos quedó partido en dos protectorados, la zona francesa y la zona del protectorado español. Y las zonas productoras, las serranías de Ketama, el valle del Lucus, cayó en el protectorado español. Entonces, entre 1912 y 1956 hay una representación de la pirámide de población española allí en el protectorado. Es decir, porque mucha gente tiende a pensar en los legionarios y tal, pero bueno, no solamente legionarios, es decir, de 1912 a 1956, que Marruecos adquiere la independencia, allí hay albañiles, carreteros, amas de casa, mineros, funcionarios de correos, maestros, eh, mm, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, toda la pirámide, todo el espectro socioprofesional español tenía una representación en miniatura en esa zona del protectorado español en Marruecos. ¿Eso quiere decir que fumara todo el mundo? No, porque además el hecho de fumar hachís, de fumar kif, grifa, incluso está mal visto entre los propios marroquíes y eso. Pero la verdad es que mucha gente adquirió el hábito allí. Gente que lo dice, por ejemplo, qué sé yo, Gila, el cómico Miguel Gila, probó marihuana la primera vez en un viaje que hizo a Tetuán. El poeta José Manuel Caballero Bonal, y eso lo cuenta en sus memorias, siendo alumno de bachiller, pues, por ejemplo, hicieron una excursión de estas de final de curso, de chavales, de alumnos de bachiller, una excursión de final de curso, eran de Cádiz, pues al protectorado español. Entonces aprovechó allí para comprar gomita. Entonces, es decir, hay el hecho de la existencia de ese protectorado es una vía de integración también muy importante, aparte de la proximidad. Y luego está el hecho de que el cannabis llegó a la península masivamente a través de legionarios irregulares que componían el esqueleto del ejército franquista, del ejército sublevado en el norte de Marruecos en el año 36. Toda esta gente pasa al estrecho durante los primeros días de la guerra y, y están peleando aquí y no les falta en ningún momento ni kif ni grifa en las trincheras, lo cual quiere decir que lo suministraba Intendencia, el cuerpo de Intendencia con conocimiento del Estado Mayor. Y bueno, este fue el bando luego vencedor de la guerra, con lo cual no es que durante los años 40 las autoridades franquistas fueran tolerantes con el consumo que no lo eran, pero sí que hacían la vista gorda. Entonces, y esto es lo que determina
como antes te decía, que en muchas obras literarias de los años 40 y 50 esto se ve reflejado, ¿eh? Porque era una cosa así como, bueno, barrio bajera, estaba muy extendido el consumo en los ambientes marginales, entre chulos, prostitutas, carteristas, pero también estas profesiones muy populares y muy en contacto con todo tipo de gente, como son los taxistas, los peluqueros. Es decir, había un consumo de cannabis. Ten en cuenta que en realidad era una discoteca. Bueno, no se llamaba discoteca, en la época se llamaba boate, ¿no? Pues la primera boate que se cerró en España por tema de marihuana y grifa fue una que había en Barcelona que se llamaba la Sala Tokio y fue en el año 64, o sea, quiero decir. Bueno, el barrio chino de Barcelona fue una zona de fumetas durante los años 40, 50. Esto también aparece reflejado en las obras de los hermanos Goytisolo, de Juan Goytisolo y de Luis Goytisolo. Es decir, que el consumo de cannabis. A ver, otra cosa es que mucha gente podría decir, a ver, pero no es lo mismo la grifa ni el kif que se fumaba en los años 40 que estas marihuanas de ahora ultrapotentes de un 30% de THC y tal. A ver, pues no, efectivamente. Pero esto no quiere decir que el hábito en sí y la sustancia no estuvieran asimiladas, no son ajenas. A ver, hay una obra que yo te recomiendo que es un resumen en realidad de una tesis doctoral. La obra se llama A tumba abierta, de Oriol Romaní. La tesis de Oriol Romaní está muy bien porque demuestra cómo un grifota que empieza fumando en el barrio chino, en la Legión y tal, acaba casándose con una sueca, conectando con las jornadas hippies, digamos, undergrounds y tal, contraculturales. Entonces, es decir, aquí en España, es decir, así como en otros países el boom de la marihuana se produce, digamos, en los 60 como efecto como una, un efecto más de la eclosión de la contracultura, del hipismo y eso. Aquí llevaba una tradición enorme. De hecho, hay mucha gente que aquí, pues, qué sé yo, pues hay gente, digamos, hippies madrileños o proto-hippies que aprovechan el desfile de la Victoria y van a comprarles a los legionarios. El día que suena a, a desfilar por Madrid. O, por ejemplo, ¿te suena que hay un instituto en Madrid que se llama el Ramiro de Maeztu? Bueno, pues el Instituto de Ramiro de Maeztu, durante los años 40 y 50, iban a estudiar internos los hijos de familias marroquíes notables. Los de la Guardia de Mora de Franco, por ejemplo, pues estudiaban allí y tal. Entonces, en ese trasiego, en ese anda y vino, es decir, yo conozco gente que probó cannabis por primera vez, pues de repente en el año 49, porque se le ofreció un compañero de internado, del Ramiro de Maeztu, que era marroquí. Es decir, hay muchas vías en realidad de penetración, ¿no? Porque esa proximidad, es decir, ya te digo, luego otra cosa España es un país pesquero tradicional y entonces en muchos barcos de pesca las tripulaciones han sido mixtas. Es decir, en muchos barcos marroquíes han faenado españoles, en muchos barcos españoles han faenado marroquíes. Entonces, todas estas, es decir, a ver, en Barbate, en Tarifa, en Málaga, en Cádiz, en Huelva, en todos estos sitios, lo de fumar grifa, a ver, es que es una cosa que sí que es verdad que luego en los 80, cuando se desató la llamada crisis de las drogas, en relación sobre todo con la heroína, pues eso afectó a todas. Sí que hubo un grave problema con el tema de la heroína en este país. Entonces hubo muchas madres que se manifestaron muchísimo, al gobierno se les apretó por todos los lados y a partir de ahí sí que hubo
ya no solo con el cannabis, sino con todas las drogas, hubo una represión muy grande en este país. Pero lo que comentábamos, en los años 80 era visible el consumo de la grifa, del cannabis en las discotecas, ¿sabes? No era un escándalo como lo es hoy Entonces empezaron a aparecer en sitios donde habíamos fumado toda la vida sin que nadie nos dijera nada, pues se prohíbe el consumo de drogas en este local, tal, no sé qué. Pero eso duró en los 80 y los 90. Realmente aquí el consumo de cannabis, ya te digo, ha estado siempre súper integrado, súper súper normalizado. Yo recuerdo, mira, en 1999 se hizo una feria sobre el cannabis en Córdoba. Y yo me quedé alucinado porque la presentación se hizo en el Salón Noble de la Diputación, allá hablando de cannabis y tal, con toda la tranquilidad. Las casetas, eh, ya existía la revista Cáñamo, existía algún banco de semillas y había cositas, todas las casetas al lado de Diputación, aquello la gente fumando allí con una tranquilidad y tal. Yo le comenté a un muchacho cordobés y tal, que conocí allí esos días, digo, hombre, me extraña con el activismo que hay aquí que no tengáis ninguna asociación canábica, porque era el momento en que se estaban ramificando también las asociaciones canábicas por todo el estado. Y me miró con cara de, me dijo, ¿para qué? Y lo tienes en las canciones de Pata Negra, y lo tienes en las canciones de Kiko Veneno, y lo tienes en las canciones de Tabletón. Me llamo Antonio Moreno, soy el actual presidente de Alacannabis. Y Alacannabis se creó por el tema de la ley Corcuera. En aquellos años pues acababa de salir la ley Corcuera y los cultivadores y consumidores pues se veían pues un poco atacados, ¿no? Y entonces pues se crearon a nivel nacional, se crearon también un montón de asociaciones, y en el 99 pues se creó Alacannabis. Sí, bueno, a nosotros precisamente lo que nos afecta a la ley Corcuera es al tema de la posesión, el, el portarla en la vía pública y el cultivar. O sea, son sanciones administrativas lo que conlleva. Por ejemplo, te pillan por la calle con cannabis y son 600 euros. De 600 a 30.000. O sea que está la cosa bastante jodida. Fue un proceso lento porque también la sociedad en aquellos entonces pues tampoco lo veía no lo veía tan permisivo el tema del cannabis, ¿no? Entonces tampoco podías hacer publicidad de la asociación porque te podían acusar de apología. Entonces el boca a boca, los socios, poquito a poco, y con las denuncias, claro, a la gente les ponían un montón de denuncias y la gente pues buscaba un método para poder recurrir a esas multas y al final pues encontraban la asociación. Y poco a poco, básicamente lo que hacíamos era defender los derechos de los usuarios, ¿vale? Porque tampoco teníamos una estructura como para poder organizarnos. Pero con el tiempo, poco a poco, sí que hemos ido creciendo, hemos ido ofreciendo otras cosas, incluso hemos llegado a tener un doctor por el tema del cannabis medicinal. A nivel nacional participamos en una federación, tanto a nivel de la Comunidad Valenciana, que es FAC Levante, como a nivel nacional, que es CONFAC. Y tenemos una actividad política, activista, estamos en todas las redes, o sea que es un trabajo que creemos que poco a poco va creciendo. Y los derechos de los usuarios de Alacannabis, pues el tener un sitio, un local social donde reunirse y contactar con otro tipo de gentes que si no se conocerían porque el consumo en la vía pública está penado. Entonces, aparte de ser un local social, ya te digo, somos activistas, estamos en esto por el activismo, si somos una asociación sin ánimo de lucro y tratamos pues eso a nivel social y político. Hemos trabajado con el Ayuntamiento de Alicante para crear una ordenanza que regulara este tipo de locales. A nivel nacional también estamos trabajando políticamente, hemos tenido contacto con Podemos, que están preparando una ley sobre el tema del cannabis y tal, tuvimos una reunión con ellos en Valencia. O sea que sí que hacemos un montón de actividades. Con esto del COVID, pues no solo nosotros, ¿no? Todo tipo de asociaciones pues se vieron
se vieron sus cosas, se vieron mermadas por todo esto. Pero anteriormente, ya te digo, hemos tenido colaboraciones con la Universidad de Alicante, hemos colaborado con el Ayuntamiento de Alicante, hemos hecho un montón de eventos. Aquí hemos hecho charlas jurídicas, medicinales, hemos hecho talleres y esperamos que ahora con el tiempo que volvamos a una normalidad, pues que volvamos otra vez a poder ofrecerle todo eso a los socios. Nos atacan mucho a este tipo de asociaciones o reivindicaciones para que el cannabis se regularice. Siempre nos atacan por los menores, ¿no? En este tipo de locales, en estas asociaciones, en estos CSCs, está prohibida la entrada a menores de 18 años. O sea, con lo cual, nosotros evitamos el consumo en los menores. O sea, también evitamos al típico camello que había aquí en el barrio, pues ese también ha dejado de estar en el barrio porque ya la gente pues viene a la asociación, ¿no? Entonces también le evitas que ese menor sepa que ese tío de ahí del parque vende, ¿sabes? Entonces todas estas cosas... I feel so good in my neighborhood, so here I come again. I got to have Kaya now. Got to have Kaya now. Have to get Kaya now. For the rain is falling. I feel so high, I even touch the sky above the falling rain. Yeah, I feel so good.